Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Educarte Fiscal. Y para mí es nuevamente un orgullo y un honor, contar nuevamente con la presencia de nuestro invitado, el contador público Mario Rodríguez. Lo comprometí en semanas pasadas y lo prometido es deuda. Mario, bienvenido. Gracias, maestro Alejandro. Pues aquí estamos de nuevo. Te agradezco mucho de nuevo primero a IMEFI y luego a ti, a tu espacio. Gracias por compartirlo y bueno, pues vamos a darle, maestro. Siempre es un gusto platicar con gente capaz, inteligente y profesional, Mario. Así que nada que agradecer. ¿Qué te tomas, amigo? ¿Verdad? Una botella de esas chiquitas caras, déjame recuerdo el nombre. ¿Un elixir? Yakul le llaman. Bueno. El día de hoy traemos un programa ya en la recta final del año, del ejercicio fiscal, donde ya los contadores estamos preocupados por ir armando un precierre, Mario, claro, en cuanto a cómo vamos a terminar, qué coeficiente de utilidad vamos a determinar para el siguiente ejercicio. Ya hicimos nuestra amarre de los CFDI de nóminas, de nuestras retenciones, etcétera, etcétera. El día de hoy nos vamos a enfocar en cuanto a las deducciones, artículo 25, artículo 27 y artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tendiente precisamente a ese cierre fiscal que ya tenemos en puerta, ¿no, Mario? ¿Cuáles son tus primeros comentarios, amigo? Pues estamos centrándonos en personas morales, ¿correcto? Bueno, hay que partir regularmente para tocar este tipo de temas y para tratar de cumplir todos los frentes posibles y que nuestra audiencia pueda tomar conciencia y sensibilizarse de cuáles son esos puntos críticos en donde aquí hay que poner atención. Regularmente pues tenemos que partir de lo general a lo particular, ¿no? La particularidad que tienen las personas morales es que del título 2 de la Ley de Renta es que ellas, la forma en cómo tributan o la forma en que pagan impuestos no es conforme a flujo de efectivo como lo hacen la mayoría de las personas físicas, ¿no? Sino más bien... Pero personas morales, reciclo, sí, las dejamos aparte. Las dejamos exactamente, claro, en otro cajón. Se cuecen por aparte. Exacto. Porque, además esas están en un título distinto, claro, ¿no? Están en un título, si no me equivoco, título séptimo. Título séptimo, el último capítulo. El último capítulo, o sea, noveno. Para no errarle, ¿no? Exactamente. Entonces, esas se cuecen aparte, las reciclos personas morales, pero bueno, si hablamos de una título 2, una persona moral normalita de régimen general de ley, ellas normalmente tributan bajo contablemente se le llama el devengo, o cuando las operaciones se pactan independientemente de cuándo se paguen, ¿no? Sí. Entonces, en términos generales, ellos manejan esa forma de tributar, ¿no? Cuando ellos tienen un incremento patrimonial independientemente de que lo cobren o no, pues en ese momento están llamados a tributar, ¿no? Entonces, partiendo de eso, esa es la particularidad que tienen las personas morales. Y regularmente ese mismo comportamiento, llamémoslo así, ese mismo patrón, tienen el ingreso con respecto al gasto y al costo. Es decir, el gasto y el costo no tendrían que estar efectivamente pagados para poder ser deducibles, exceptuando, por ejemplo, los pagos realizados a personas físicas en todo su gran espectro, ¿no? Por ejemplo, sueldos y salarios, personas físicas pagos a personas físicas con actividad empresarial, algún reciclo persona física, o incluso pagos a sociedades civiles, que eso sí tendrían que ser excluidos de sus deducciones, para poder llegar a la famosa utilidad fiscal. El 27 fracción octava, precisamente, de la Correcto. Ley del Impuesto sobre la Renta. La puntualización que acaba de hacer al maestro Mario es muy importante, porque en la práctica nos toca ver una serie de barbaridades donde hacemos una melcocha, Mario, una mezcolanza entre los distintos regímenes fiscales, ya sea que son, por poner un ejemplo, reciclo persona moral y reciclo persona física, aunque la palabra similar es reciclo, son regímenes fiscales completamente diferentes, con bases de cálculo diferente, con operaciones diferentes, y pensamos que es lo mismo. La puntualización que acaba de hacer el maestro Mario es muy acertada.
varios de mis clientes, cuando les explico, cuando se acercan conmigo y me preguntan, oye Alejandro, voy a abrir una empresa, persona moral, una comercializadora, una importadora, etc., etc. Lo primero que les digo es, no te preocupes por el pago del impuesto, pero sí preocúpate porque el ingreso reina. Sé que vamos a hablar de las deducciones, pero quiero hacer esta analogía. El ingreso reina, el ingreso principal de las personas morales que tributan en el título 2 es el ingreso en crédito, en base a lo que menciona el maestro Mario, en base a la devengación. Y esta devengación la encontramos en las normas de información financiera, que es lo que nos regula la técnica contable. Correcto. Siguiendo la misma tesitura, la regla general es que las deducciones de las personas morales del título 2, salvo a las excepciones que vamos a mencionar, no necesitan ser pagadas para ser deducidas. Tiene lógica porque la mecánica de cálculo de los pagos provisionales de las personas morales del título 2 es en base a un coeficiente de utilidad. Las deducciones las vamos a aplicar hasta el final del ejercicio, al final del año, en nuestra declaración anual que estamos obligados a presentar en el mes de marzo, Mario. Entonces, siguiendo esa línea y una vez que ya aclaramos ese punto importante, y solamente por mencionar y para no dejarlo pasar, si hablamos de una persona moral que tributa como reciclo y no en el régimen general, ahí estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Ya no estamos hablando de devengación, ahí estamos ya hablando de lo efectivamente cobrado y lo efectivamente pagado. Entonces, las excepciones que mencionaba el maestro Mario, todo tiene que estar pagado. Pero una de las excepciones la encontramos en el 25 fracción sexta, donde nos habla que serán deducibles las cuotas al IMSS y ahí sí nos aclara, pagadas. Aquí quisiera hacer un comentario. Por ejemplo, las cuotas al IMSS y al Infonavit del mes de diciembre y del sexto bimestre del ejercicio cualquiera del que estemos hablando, se pagan a más tardar el día 17 del siguiente ejercicio. Esta regla no se cumpliría porque nos está hablando de cuotas al Seguro Social efectivamente pagadas, pero que además el comprobante fiscal corresponda al ejercicio donde estamos pretendiendo hacer la deducción. Entonces, lo comento en el sentido de que no me ha tocado que la autoridad observe este tipo de deducciones. Simplemente corresponden a cuotas obrero-patronales, evidentemente las que son deducibles son las patronales, maestro Luis, salvo que los trabajadores tengan salario mínimo, entonces podrán ser deducibles para efectos del patrón. Pero la deducción o el pago efectivamente se realiza el siguiente ejercicio. Entonces ahí tendríamos una excepción en cuanto a las deducciones, ¿no, maestro? Como bien comentas, maestro Alex, sí, definitivamente el criterio que tú acabas de exponer es el más adecuado, el más apegado a la ley, aunque bien sabemos que muchos deducen las cuotas patronales que se generan o que se devengan, y aunque no las paguen regularmente, pues es una deducción que a veces a lo mejor por desconocimiento e ignorancia, pues lo ejercen. Como tú dices, a mí no me ha tocado ver que la rechacen, pero bueno, si fuera... Pero no es lo que estrictamente... Las leyes fiscales son de aplicación estricta, correcto. Y en estricto sentido no sería deducible en ningún momento las cuotas de diciembre, ¿no? Completamente de acuerdo. Porque ya no corresponden, las pagaste siempre el siguiente periodo. ¿Cómo las tendrías que haber pagado el 31 de diciembre, no? Completamente de acuerdo. Entonces, ¿en qué nos enfocaremos? En este sentido, ya hablamos, el maestro Mario ya habló, yo ya lo reiteré, del concepto de devengación para efectos de deducción y de acumulación para personas morales del título 2. En cuanto a las deducciones, las encontramos en el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el artículo 27 tenemos los requisitos para esas deducciones, para que esas deducciones sean efectuadas con respecto al 25. Y contrario a lo que muchos piensan, el artículo 28 nos habla no solo de no deducibles, sino nos habla de no deducibles que pueden ser o totales o parciales. De tal forma, Mario, que en el 28 también podríamos tener deducciones fiscales.
Correcto, maestro. ¿No? Tocando base en lo que es el derecho fiscal en su amplitud y tratándolo de aterrizar a nuestro ámbito un poco más sencillo, más vano, más simple. Estamos en presencia de dos o tres formas de interpretar jurídicamente una norma fiscal, que son las más usuales, sin entrar mucho en temas filosóficos de derecho. Regularmente utilizamos tres maneras de poder interpretar. Una interpretación gramatical o letrista, que como comentas, se interpreta lo que estás leyendo y eso es lo que aplicas de manera estricta. Una interpretación de manera armónica o sistemática, que es interpretar sus normas en su conjunto. Es decir, una deducción no nada más es deducción porque está establecida o se encuentra en el 25, sino tienes que verlo a la luz de lo que establece también el artículo 27-28, como lo son requisitos de las deducciones y cuáles son los no deducibles, ¿no? Entonces, esa es una interpretación armónica. Y la interpretación a la que tú te refieres, que es interpretar una norma jurídica de forma en sentido contrario, o a contrario sensu, ¿no? En latín, para que se oiga bonito, ¿no? La interpretación en sentido contrario, como bien lo comentas tú, es cuando nosotros nos vamos al artículo 28 de la Ley de Renta, nosotros pudiéramos encontrar deducibles dentro de ese listado de no deducibles. Muchos dirían, bueno, ¿cómo? Pues interpretando en sentido contrario las disposiciones establecidas ahí, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de tantos es aquello que tiene que ver con dice que, me parece que es el artículo 28, fracción octava, si no me equivoco, habla acerca de que todo el tema de las provisiones contables no van a ser deducibles, exceptuando las gratificaciones a los trabajadores. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, exceptuando, eso quiere decir que las gratificaciones a los trabajadores, aunque no estén pagadas y aunque sean una mera provisión contable, pues pudieran ser deducibles, ¿no? Conforme esa fracción octava. Sí, entonces, estoy de acuerdo, Mario. Vamos entonces, pues, si te parece, tratando de... Es un tema muy amplio, aquí prácticamente solamente lo mencionaremos y tocaremos los puntos que tal vez consideramos importantes. El artículo 25 nos dice, pues, ¿qué podemos deducir? Y se encuadra en una clasificación de costo de lo vendido, inversiones, gastos y otros. Pero cuando habla de otros, no se refiere a lo que nosotros queramos, sino a los establecidos ahí, que en cuanto a las devoluciones, créditos incobrables, aportaciones para pensiones, jubilaciones, cuotas al IMSS, ajuste inflacionario, entre otros. Como bien lo mencionamos, yo considero importante puntualizar que las personas morales del título 2 en cuanto al 25 nos habla de un costo de ventas. Y para aquellos que no identifican o que no son versados en la materia, la diferencia entre costo de ventas y compras es precisamente que las compras, cuando nosotros adquirimos mercancía, se va a nuestro almacén. Y cuando lo vendemos ya se saca del almacén y se convierte en costo de ventas. Es el momento en el cual nosotros podemos deducir esas compras que en principio fueron compras y ahora se convierten en costo de ventas porque ya lo vendimos. Y quiero hacer esta aclaración porque las personas morales que tributan como reciclo, esa es una de las diferencias fundamentales, porque ellos pueden deducir las compras y no el costo de ventas. Es decir, tienen la facilidad de deducir las compras cuando aún están en su inventario y no así cuando se realiza el costo, se realiza la venta, la enajenación del producto que están vendiendo en este caso. Entonces, considero desde mi punto de vista una diferencia importante que nosotros debemos de identificar precisamente para saber si la empresa en la que trabajamos, si los clientes a los que llevamos son personas morales pero tributan en uno o en otro régimen, ¿no, Mario? Y abonando a tu comentario, mi estimado maestro Alex, fíjate que es bueno poner en la mesa el siguiente tema porque yo afortunadamente he tenido oportunidad de tener clientes en algunos otros estados de la República en donde a veces hay un desconocimiento de las obligaciones que en términos generales tiene una persona moral del título 2, ¿no? Y la más puntual de ellas, y que a veces están incrédulos, a pesar de que está establecido, me parece que es el artículo 76 de renta, que aquellas personas morales que comercialicen mercancías tienen que llevar un inventario físico, tienen que levantar un inventario físico, es decir, tienen que llevar un control de inventarios.
¿no? Es decir, tienen que manejar un Cardex, obviamente no un Cardex como estábamos. Sí, digo, así no lo enseñaron así no lo enseñaron en la escuela, ¿no? Pero sí todo un control interno relativo a la entrada, salida y existencia de manera real y permanente del tema del inventario. Entonces, muchos me dicen, no, pues es que la verdad, pues yo no llevo control de inventarios. Bueno, pues es que el castigo de no llevar un control de inventarios sería inclusive que el costo de venta sea no deducible, ¿no? Entonces, por eso es tan importante puntualizar y hacer énfasis que todas las personas morales del título 2 si comercializan mercancías, están obligadas a llevar un control de inventarios y por lo tanto a levantar un inventario físico a más tardar el 31 de diciembre de cada cierre de ejercicio, ¿no? Interesante obligación, Mario, que deben de todas las empresas saber que están obligadas, ¿no? Y es triste, Mario, en la realidad, darnos cuenta de que no todos los contribuyentes tienen el conocimiento de eso, ¿no? Ya no digamos los contadores, eso ya lo dejo aparte, ¿no? Pero el contribuyente... Asumimos que los contadores debían de saber, ¿no? Exacto, Mario, pero es importante ese tipo de aspectos, ¿no? Si bien estamos mencionando entonces el artículo 25, vamos a estar brincando entre el 25, el 27 y el 28. Ya conocemos ciertos requisitos establecidos en el 27, que si el pago es en efectivo, tiene que estar con cheque nominativo, etcétera, etcétera, son ciertos requisitos de forma. Pero yo quiero centrarme en lo que establece la fracción 3 del 27, porque desde mi punto de vista es algo que el legislador o la autoridad no ha visto, no ha querido ver, o si lo ve, no le entiende y no quiere ni le interesa corregirlo. Y ahí va. Ya hablamos que el 25 son las deducciones, el 27 son los requisitos. Y la fracción tercera nos dice que para que sea una deducción, conforme a este capítulo, debe de estar amparada con un comprobante fiscal. Recordemos que mediante disposiciones transitorias del 2014, cuando hablamos de un comprobante fiscal, nos estamos refiriendo a un CFDI, a un comprobante fiscal digital por internet. Así con esas palabras empieza el texto. Pero Mario, ¿qué sucede cuando sí hay deducciones contempladas en la ley del impuesto sobre la renta y que no tenemos un CFDI? O sea, esa es mi pregunta, mejor dicho, esa es mi afirmación. O sea, está mal redactada la ley porque en principio entenderíamos, si no tiene CFDI no es deducible. Vámonos. No me interesa, pero ahí les va. Como si tenemos deducciones que no cuentan con un CFDI y que son deducibles. Por ejemplo, y para empezar ligerito, las compras en el extranjero. ¿No son deducibles? ¿Tienen un CFDI, Mario? Evidentemente no lo tienen, pero por supuesto que las compras en el extranjero son deducibles. ¿Qué sucede con las importadoras? ¿Qué sucede con aquellas empresas que pagan servicios en el extranjero? Por supuesto que son deducibles. Otro ejemplo, ajuste anual por inflación. Nadie nos va a dar un CFDI por ese, Mario, ¿no? No sé si tengas algún otro ejemplo, Mario. Es que fíjate que en el estricto sentido, como lo comentas, maestro, sí, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Debiera de haber ahí un tipo de norma que flexibilice o que amplíe todos los distintos supuestos en los que no cuentas con un CFDI, con un comprobante fiscal para poder soportar una deducción, porque como lo comentas, conforme lo que se lee o se interpreta de manera gramatical y letrista es que toda deducción debía estar amparada por un CFDI. Ahora, a lo mejor para poder sugerirles o para poder recomendarles algunas de las buenas praxis o de las buenas prácticas que realizamos en el despacho, que yo también entiendo que tú las realizas, Alex, es que, por ejemplo, en el caso de todo el tema de los pagos al extranjero, ahora sí que los pagos al extranjero, hablando de su amplitud, ¿no? O sea, podemos tener pagos al extranjero por concepto de servicios, podemos tener pagos al extranjero por concepto de importaciones de mercancía. Entonces, todos aquellos que al final representan una deducción, sabemos que, por ejemplo, en el caso de la compra, de la importación de mercancías, pues tenemos un pedimento. ¿No? Pero pues el pedimento no es un CFDI. No lo es. Entonces, y solamente van a parar los pagos que realizamos por concepto de impuestos. Que si el IVA, que si el IGI, ese tipo de impuestos. Entonces, de entrada, ese es el punto, Mario, el punto medular, el quick del asunto, es decir, esto está mal.
O sea, no debiera de estar redactado de esa manera, porque hay otro tipo de deducciones. La pérdida cambiaria, Mario. Exacto. Todas las empresas están afectas que de alguna manera realizan operaciones con el extranjero o compran o venden, eso les va a generar una pérdida cambiaria. Invariablemente va a ser deducible porque lo contempla la ley. Entonces, solamente por poner algunos ejemplos, y repito, son aspectos que nosotros, al menos en mi juicio personal, considero importantes que los contribuyentes deben de saber, porque lo que establece la ley nos confunde y pareciera que se trata de confundirnos, ¿no, Mario? Exacto. Pero en fin, mira, el tiempo siempre se va muy rápido, vámonos a un breve espacio publicitario y regresamos, por favor. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y les hacemos una cordial invitación para el curso que tenemos próximamente referente a la aplicación práctica de los estados financieros para la declaración 2023. Como ustedes saben, este año 2022 o en este año 2023 que nos hicieron presentar la declaración del 2022, nos llegaron con la sorpresa de que teníamos que presentar los 4 estados financieros: el balance general, el estado de flujos de efectivo, el estado de resultados integral y el estado de cambios en el capital contable. ¿Tú estás preparado para este 2023? Te invitamos a este curso y será un gusto estar con ustedes. Hola amigos, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a un curso que es padrísimo. Se llama Manejo de Prospectos en el Mundo Digital para un Despacho. Déjenme decirles que está fantástico. Yo les recomiendo muchísimo que se inscriban hoy mismo. Aquí están los datos. Y que, por cierto, una área que ha crecido demasiado es mercadotecnia, ventas y publicidad en la cuestión de inteligencia artificial. Así que, por supuesto, vamos a hablar también cómo está afectando esta inteligencia artificial en el mundo del manejo de los prospectos. Los espero pronto. Inscríbanse hoy. Sabemos que actualmente no se han presentado cambios en las tasas impositivas ni en los regímenes fiscales existentes. No obstante, es importante destacar que el Servicio de Administración Tributaria, SAT, debe cumplir con una fiscalización rigurosa para garantizar el cumplimiento de la Ley de Ingresos. Para lograrlo, es necesario implementar tecnologías como la inteligencia artificial y fortalecer los procesos de auditoría, entre otras medidas. En materia laboral, tenemos compromisos internacionales que cumplir, siendo uno de los países con las jornadas laborales más largas y los salarios más bajos. Estamos obligados a mejorar las condiciones laborales, buscando oportunidades como las que nos ofrece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN, entre otras opciones. En IMEFI nos dimos a la tarea de reunir a los expertos más reconocidos en su campo para explicar cómo superaremos estos desafíos del 2024. No te quedes fuera de este magno evento. Además, contaremos con sorpresas de nuestros patrocinadores como Sigo Aspel, Editorial Burgoa, Despacho Tax Day, entre otros. Aprovecha los precios de preventa y aparta tu lugar. Para mayor información, contáctanos a través de nuestro WhatsApp 55 26 96 71 79 o escríbenos al correo cursos@imefi.com.mx. Pues ya estamos de regreso. Estamos platicando de las deducciones de las personas morales que tributan en el título 2. En cuanto al artículo 25, que son las deducciones, 27, que son los requisitos, y 28, que son los no deducibles. Y estábamos platicando precisamente que aunque el 27 fracción tercera establece que todas las deducciones deben de contar con un CFDI, encontramos que no es verdad que todas las deducciones cuenten con un CFDI. En eso nos quedamos, Mario. ¿Qué otro punto consideras importante que nuestros televidentes deban de saber o consideras de vital importancia? Pues mira, maestro, una columna vertebral que también cuando me toca dar cursos respecto al tema, una columna vertebral que yo tomo como libreto, como partitura para poder adentrarse en el mundo de las personas morales, es que tengamos
bien diferenciado, distinguido qué es un costo de un gasto de una inversión, ¿no? O de para efectos financieros, una propiedad, planta y equipo, o un activo fijo, ¿no? En una técnica contable simple, llamémoslo así. Entonces, regularmente el empresario, como tú bien lo comentas, no conoce de entrada cuál es la diferencia entre costo y gasto. Sí, es algo muy técnico, ¿no, Mario? Es algo muy técnico. Mario, no nos vamos lejos. O sea, hay contadores que no conocemos o que no conocen la diferencia. Es importante saberlo. Entonces, por favor, Mario, adelante, ilústranos. Entonces, en términos muy sencillos, para no entrar en NIFs y en temas aquí más... algo básico. Algo básico. La forma en que nosotros podemos distinguir un costo y un gasto es la siguiente. El costo siempre trae aparejado un ingreso. Y viceversa. Un ingreso debe de traer aparejado un costo. Es decir, son interdependientes. No puede existir el uno sin el otro. Exactamente. ¿No? Entonces, de entrada si tú, por ejemplo, vas a hacer, si tú tienes ingresos por la venta de cajas, pues obviamente tienes que comprar cartón para que armes la caja y para poderlo entregar. Ese es tu costo, ¿no? Y toda aquella erogación, todo aquel desembolso que no traiga aparejado un ingreso, como lo puede ser el gasto del teléfono, el gasto del internet, la renta, todo eso por defecto se entiende que es el gasto, ¿no? Entonces, partiendo de eso y yéndonos de nuevo al terreno de las personas morales, entendemos que el costo va a ser deducible cuando se venda. En este caso, en el caso de las mercancías, el costo va a ser deducible cuando se venda la mercancía. Por eso es que debe de haber un control de inventario, ¿no? Para tener identificado plenamente a cada venta o a cada ingreso qué costo le corresponde. Es decir, cuál es el inventario, cuáles son esas compras que están plenamente identificadas con esa venta y por lo tanto sería deducible independiente. Y bueno, aquí ya vamos a entrar en un debate. Hay quienes dicen que si ese costo, por ejemplo, está soportado por facturas de proveedores que son personas físicas, hay posturas que dicen que independientemente de que sean personas físicas y pudieran no estar pagadas, pues sería deducible. ¿Por qué? Porque es un costo. Porque es costo, efectivamente. ¿No? Y esa es la postura con la que yo comulgo. A lo mejor yo sé que a las autoridades fiscales como que tal vez no les guste, pero yéndonos a una técnica contable esencial, pues es costo, ¿no? Fíjate, Mario, que lo que acabas de mencionar, si bien es un concepto técnico, el público en general, contribuyentes y no contribuyentes, porque pues casi no se da que aquí hay economía informal, ¿verdad, Mario? Pero la gente que se dedica a comprar y vender algo, pues compra en 80 y lo vende en 100. Ellos saben que si compran en 80 y lo vendan en 70, pues ya perdieron, ¿no? Exacto. Lo que no identifican es que esos 80 es costo. Entonces, de tal manera que el costo siempre va a tener la intención de generar una utilidad y está plenamente identificado. Esa es la diferencia, o una de las diferencias entre el costo y el gasto, porque el costo siempre va a estar identificado, porque va a tener como primera intención obtener una ganancia. Y el gasto, evidentemente se realiza el gasto porque está inmerso en la operación del contribuyente, pero como bien lo mencionó el maestro Mario, no se puede identificar, porque ¿cómo le podría yo asignar cierto costo a la renta del local, al pago del teléfono, al pago del internet, al pago del contador, al pago del abogado, al pago, etcétera, etcétera, ¿no, Mario? Correcto. Y como bien lo mencionas y coincido plenamente contigo, una de las reglas esenciales fiscales para deducir el costo de ventas es primero que la mercancía haya sido enajenada. Esa es la regla. ¿Cuándo se puede deducir? Se puede deducir cuando se realice la venta. Y no estoy hablando de ingreso, no estoy hablando de pago. Los que somos contadores, recordemos que cuando nosotros hacemos una venta, cargamos a clientes con abono a ventas. Y ahorita nos saltamos por un momento el IVA. Entonces, ¿cuándo vamos a tener realmente el ingreso? El ingreso lo vamos a tener cuando nos hagan el depósito. Entonces, cargaremos a bancos con abono a clientes y lo que tenemos es un aumento de activo y una disminución de activo. Entonces, recordemos, aquí me voy a salir un poquito del tema, pero considero que es importante puntualizarlo. La ley del impuesto sobre la renta establece que va a gravar no actividades
sino el incremento positivo al haber patrimonial. Y cuando hablamos de un incremento positivo, pues evidentemente estamos hablando de un incremento del activo. Ese es el incremento, bueno, no necesariamente, pero en este caso que estamos hablando, sí. ¿Por qué pudiera haber un incremento al patrimonio si nosotros tenemos un aumento de capital? Por eso lo dejo aparte. Pero ¿qué es a lo que quiero llegar? Cuando aumentamos el activo y en esa misma proporción disminuimos el activo, entonces no tenemos un incremento como tal, ¿no? Entonces, de ahí, pues, que para deducir el costo de ventas, aunque lo vendamos a crédito, es en ese momento en el que lo podemos deducir. Esté o no pagado, Mario. Correcto. ¿No? Siguiendo la misma tesitura. Sí. Aquí ya entraríamos en cierta interpretación cuando nos dice la ley del impuesto sobre la renta en el 27 fracción octava que las deducciones, que los pagos que se realicen a personas físicas, actividades empresariales o profesionales, a sociedades civiles, asociaciones civiles o cooperativas, para que sean deducibles sean pagados. Pero como está inmerso dentro del costo, entonces ya no estamos hablando de lo mismo, ¿no, Mario? Exactamente. Sé que pudiera sonar algo técnico, pero es así, ¿no? Por eso es tan importante distinguir. Para empezar, si tú eres un empresario y quieres entrarle a tratar de entender a tu fiscalista, a tu contador, el cómo hace cómo hace el cierre contable fiscal, y que yo creo que lo más sencillo es ver qué acumula, ¿no? ¿Por qué? Porque partimos de que la autoridad, todo lo que es ingreso, pues es muy amplio, ¿no? Es muy extensivo, todo es ingreso. Pero lo que es deducción, pues es muy restrictivo. Claro. ¿No? Entonces, si nos vamos a lo restrictivo, como tú bien lo comentas, o sea, al final tenemos que tener bien distinguido qué es costo de qué es gasto. ¿Por qué? Porque el costo y el gasto tienen distintos requisitos de deducibilidad, ¿no? Retomando, en el costo no es tan en el tema del costo no es tan notable o no está tan bien especificado que lo que sea costo es deducible hasta que esté pagado. Eso no lo dice. Esa regla es para el gasto. Exacto. Por lo tanto, el gasto, pues sí, ahí tendrías que irte al 27 fracción, ¿qué? Octava. Fracción octava. ¿Verdad? Y fíjate que curiosamente la ley no nos define qué es gasto. Tenemos que acudir a la técnica contable, que es precisamente donde nos habla de devengación, ¿no? Y aunque si bien tiene la intención de que haya una retroalimentación, o sea, de que se obtenga un beneficio, no se encuentra plenamente identificado. Ahora yo te haría una pregunta para dejarla en el tintero y pues avanzar, ¿no? Para reflexionar. Entonces, si de los gastos que tú ya nos mencionaste, que sean erogados a personas físicas, sociedades civiles, cooperativas, reciclos, personas morales. Imagínate que tuviéramos un gasto con una entidad del extranjero. ¿Tendría entonces que estar pagada para ser deducible? Si no está mencionada ahí. Interesante pregunta, ¿no? Interesante pregunta. Por supuesto que es para debatir, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, la técnica contable es lo que nos rige. A veces tenemos, Mario, decía un profesor en el posgrado, no permitamos que el SAT nos satanice. Nosotros de principio somos contadores y la contabilidad la elaboramos para los que ya tenemos un poco más de carrera. Mario, tú no creo ni que los conozcas porque eres muy chamaco, pero nos tocaron los principios de contabilidad generalmente aceptados y eso era la técnica contable que regía para elaborar la contabilidad propia de los entes económicos. Ahorita evidentemente ya ha evolucionado y contamos con las normas de información financiera. La contabilidad no es fiscal, no debe de ser fiscal. No. La contabilidad es financiera y lo regula la técnica contable, que son las normas de información financiera. El aspecto fiscal es solamente una parte que engrana en el gran espectro de la contabilidad. Exacto. Y a veces pensamos que el aspecto fiscal es lo que debe de absorber a la contabilidad, Mario, ¿no? La prueba está en que muchos contadores siguen teniendo la cuenta contable de no deducibles. Entre otras. Y ahí meten todo. Entre otras, Mario. A mí me ha tocado ver balances que dicen ventas sin factura. No, pues imagínate. O depósitos no identificados, ¿no? La cuenta de depósitos. Bueno, pero bueno. Nos da risa, Mario, y suena chusco, sé que pudiera para muchos así sonar, pero es algo que sucede, ¿no? O sea, realmente es algo que sucede y de eso se trata esto, ¿no? Pues de enriquecer los comentarios y ver, a ver, ¿qué estoy haciendo yo
en la empresa donde trabajo. Claro. ¿Qué estoy haciendo yo con los clientes a los que asesoro o con los clientes a los que le llevo la contabilidad? Mario, es bien común que el estudiante de contabilidad, pues al primero que agarres al papá, al tío, al primo, al hermano, yo te llevo tu contabilidad, ¿no? Entonces, es interesante ver y tener las bases sólidas, pues para hacer un buen y qué mejor trabajo, como este ¿no? espacio que tú encabezas, Educarte Fiscal, que sí, al final es una cultura tributaria que lejos de ser promovida, como tú dices, es satanizada, porque pa' pronto los empresarios o el que empieza a tener contacto con el SAT, pues se estresa, ¿no? Sí. Y dice, no, mejor se lo dejo al contador porque yo no le sé. Oye, imagínate, Mario, te levantas un día en la mañana y dices, qué día tan bonito, qué día tan soleado, ves tu teléfono, ves tu laptop, ves tu correo y dices, tiene un mensaje en su buzón tributario. Ya te empieza a retorcer el estómago. Estaba dices, muy bonito el estábamos día bien. y ya tenemos eso. Evidentemente, pues debemos de estar Sí, ocupados más que preocupados, Mario. Claro. ¿Qué otro tema consideras importante, Mario, en cuanto a las deducciones? En cuanto a las deducciones, una de las deducciones, valga la redundancia, que considero también vital, que es necesario poner en la mesa, y a lo mejor esto nos da para ya ir cerrando, en este caso, el espacio, es el tema de los sueldos y salarios, ¿no? El tema de los sueldos y salarios, que muchos piensan con que, pues con que timbre la nómina y con que la pague es más que suficiente para yo poderla deducir. No, espérame. O sea, esa deducción de nómina tiene aparejada y es interdependiente de una serie innumerable de requisitos que si tú no los cumples, no es deducible. Si tú no cumples aunque sea uno, es no deducible, aunque hayas timbrado la nómina, aunque la hayas pagado, aunque los trabajadores hayan firmado los recibos de nómina. O sea, literal, si tú no incumples con ahorita una serie de obligaciones que paralelas al tema del timbrado de nómina, pues el castigo sería que no sería deducible. Por ejemplo, ¿como cuáles? Como el pago, tú ya lo habías mencionado, de las cuotas obrero-patronales, ¿no? El pago de las cuotas obrero-patronales en tiempo y forma tienen que estar pagadas. El pago de los impuestos locales, inclusive. Claro. ¿no? La entrega, por ejemplo, a aquellos trabajadores que tengan derecho, que tengo entendido que ya mucho menos, hoy en día ya casi, si no es que a ningún trabajador ya no se está generando subsidio al empleo. No, ya no. O sea, hijo, es que de eso también tuvimos un programa, Mario, precisamente, donde aritméticamente, aunque tú apliques la tarifa del subsidio al empleo, ya te dan un impuesto a cargo. O sea, y fíjate que vamos a entrar en camisa de 11 varas, ya para ir cerrando. Imagínate que derivado de que ya la tabla del subsidio al empleo ya no se actualizó y por lo tanto ya no hay una entrega de subsidio al empleo, sino más bien hay al cálculo de una retención. Vámonos al escenario más polémico de hace algunos meses, o creo que ya tiene el año pasado. Sí, no, a principios de este año, en donde precisamente decían, cuando decíamos, oye, el salario mínimo, luego entonces, si aritméticamente o derivado del cálculo hay una retención, entonces la tengo que enterar, entonces se lo tengo que retener, y ahí entramos. Entonces, imagínate, si lo concatenamos con esto, entonces si no lo entero y no pago la retención de ese salario mínimo, ¿pudiera comprometer la deducibilidad del sueldo? Pues tal vez sí, pero habremos otros que nos vamos al terreno un poquito más agresivo, un poquito menos conservador, y decir, a ver, espérame, las normas protectoras del salario, yéndonos a la Ley Federal del Trabajo y constitucionalmente, el salario mínimo no puede estar sujeto a ningún descuento. A ningún tipo de deducción. ¿No? Entonces es ahí donde dices, híjole, entonces me la juego, no me la juego, ¿qué tal si en una de esas el SAT me quiere hacer no deducible todos los sueldos? Sí, no, es que todo esto invariablemente, Mario, implica que nos adentremos en el conocimiento, claro, querámoslo o no. O sea, el contador desde hace mucho tiempo dejó de ser una persona capturista, ¿no? O sea, bueno, un tenedor de libros. Tan simple como ni siquiera una persona, antes un facturista elaboraba facturas, valga la redundancia. Ahora una persona necesita un conocimiento preciso para elaborar una factura mediante una plataforma tecnológica y obtener un CFDI. Pero ¿necesita la asesoría de un contador? Evidentemente, a eso me refiero con un conocimiento técnico. O sea, necesita que un contador le diga qué tiene que hacer, cuándo se aplica una nota de crédito, cuándo se aplica un CFDI de egresos, etcétera. Pero para no salirnos, y en cuanto a lo que el maestro Mario nos está comentando, evidentemente la autoridad trae una línea en la cual las actividades de fiscalización se están optimizando. Es decir,
diciéndolo en palabras comunes, se están volviendo muy fregones para fiscalizar. Mediante las herramientas tecnológicas que tienen a su alcance, pueden presumirnos ingresos, pueden presumir que una deducción no es deducible simplemente porque hay un rengloncito, hay un nodo que dice método de pago y forma de pago. Entonces ya si dice en efectivo, ¿qué crees? Y es de más de 2,000 pesos, pues ya la autoridad tiene los mismos elementos para definirnos, ¿no? Entonces, perdón Mario, en cuanto a la nómina, sí efectivamente, recordemos que en nuestro aplicativo de la declaración anual, la información ya viene precargada. O sea, no solamente tenemos que timbrar, sino tenemos que estar conscientes de hacer los amarres correspondientes para que las cifras nos cuadren, ¿no, Mario? Porque es realmente un trabajo de comprobar. O sea, de comprobar, porque sabemos que la autoridad va a ir por eso. Entonces, antes de que me identifique, yo me voy identificando, ¿no? Mario, siempre el tiempo aquí es apremiante, pero seguramente tendremos un segundo, tercer o cuarto programa en cuanto a deducciones. Claro, pero Mario, en los minutos finales, dime cuáles son tus comentarios finales, puntos que tú consideres importantes. Miren, entre todo. Gracias, maestro. Miren, auditorio. Yo les aconsejo algo. Yo creo que analizando ahorita ese movimiento de coyuntura en donde no ha habido los últimos 2 años, o sea, hablemos del 2023 y el próximo 2024, en donde no ha habido una propuesta de miscelánea fiscal, es decir, no ha habido reformas trascendentales en materia de impuestos federales, o sea, reformas a la ley de renta, IVA, código fiscal, tal vez código fiscal un poquito. ¿Eso qué quiere decir? Que la autoridad, como tú dices, con su robot, con su algoritmo, está fiscalizando y está trabajando y está cobrando impuestos en función de lo que tiene. Y lo que tiene ahorita, ya estamos en todo su apogeo, es el CFDI 4.0. Entonces, consejo, lejos de que vayan y se aprendan toda la ley de renta y toda la ley del IVA, que bueno, es bueno conocerla. Nosotros los especialistas estamos obligados a conocerla y a aplicarla y a ser más puntuales. Yo les recomiendo algo: concilien sus CFDIs, concilien los CFDIs de ingresos con sus ingresos acumulables y concilien sus CFDIs de gastos o recibidos con sus deducciones autorizadas. Partiendo de eso, si ustedes tienen bien conciliado, les garantizo que van a tener un cierre contable fiscal mucho más, que lo puedan sobrellevar, no tan complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque la autoridad está cobrando, como tú bien lo comentas, en función de la CFDI. Incluso los momentos de acumulación, la deducibilidad, la está tomando en función de la forma y método de pago y el uso de CFDI. Esos serían mis comentarios. Regálanos tus datos de contacto, Mario, si eres tan amable. Por supuesto, gracias. Contador Mario Alfonso López Cordero, a sus órdenes. Mi correo es m.rodriguez@frimsmexico.com. A sus órdenes. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros. Para mí siempre es un gusto compartir este tipo de temas con todos ustedes. Perdón, nos quedamos muy cortos, o sea, tocamos cosas muy puntuales. Hubiéramos querido hablar más, seguramente tendremos una segunda parte, tercera o cuarta parte, o las partes que sean necesarias, pero la recomendación, al igual que el maestro Mario, es precisamente tratar de investigar un poco más, tratar de ahondar en cuanto a que no solamente nos basta con tener un CFDI. Hay ciertos requisitos de forma. En cuanto a las retenciones, debemos de cubrir las retenciones. Entonces, es importante pues estar al tanto de estos temas, y la invitación sigue abierta para que nos sigan acompañando en futuros programas. Mario, por supuesto, quiero comprometerte nuevamente para que nos acompañes en futuros programas, y para mí siempre será un gusto contar con su presencia. Mi nombre, Alejandro Valdés Ledesma, y a mí me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com. Hasta la próxima.